Déselo ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Más fuerte ese aplauso. Que Dios les bendiga nuevamente a todos. Un placer, un privilegio estar en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Ya estamos a punto de arrancar con lo que es libro por libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar el carácter literario del Nuevo Testamento. La semana pasada estudiamos el contenido del Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Y vimos que la sustancia del Nuevo Testamento es la revelación de este nuevo pacto. La semana pasada hablábamos mucho del nuevo pacto por medio de lo que se asienta con palabras de Jesús. Vimos que los libros del Nuevo Testamento son ¿cuántos? 27, ¿verdad que sí? Entonces, distintos libros escritos por 9 diferentes autores que tendrían que reducirse a 8 si se admite que Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos. Entonces, ¿cuántos escritores escribieron el Nuevo Testamento aproximadamente? 9. Y si decimos que Pablo escribió el libro de Hechos, ¿fueron cuántos? 8 escritores, ¿verdad que sí? También vimos que estos documentos fueron escritos en el breve espacio de poco más de 50 años, probablemente desde el principio del año 45 después de Cristo hasta el 100 después de Cristo. ¿Por qué a partir del 45? Recuerden la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Años después, el Espíritu Santo les guió a los escritores, entre 9 u 8, a escribir el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Me gustaría recordarles algo que dice la Escritura y que no podemos dejar de tener en mente. Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Si son tan amables. Segunda carta a Timoteo 3:16. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Segunda carta de Timoteo 3, ¿qué? ¿Ya lo tenemos? Sí, dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. En la nueva versión internacional dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dice: toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos teología bíblica y sistemática, estudiamos una materia que se llamó bibliología. ¿Se recuerdan ustedes? En la bibliología hablamos de los inicios de la Biblia, cómo se formó el Antiguo Testamento, cómo se formó el Nuevo Testamento, los concilios que hubieron para formar el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, escuelas de interpretación, muchísimas cosas que ustedes tienen de material de estudio en YouTube. Pero hay 3 cosas fundamentales en esa materia de bibliología. Número 1, diga conmigo: inspiración bíblica. La inspiración, la palabra inspiración, cuando se habla de escribir la Biblia, es el único momento en la vida del ser humano donde los escritores fueron tomados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo para escribir sin error. Pero la inspiración es una inspiración que no es mecánica. Es decir, no fue una palabra dictada por Dios, sino que el Espíritu Santo dice que toda escritura fue inspirada ¿por quién?
por Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Tomó a los escritores, a los autores, utilizó sus personalidades, utilizó su educación, utilizó lo que ellos eran, pero los libró del error al momento de escribir. Por eso hablamos en el Nuevo Testamento de los estilos de escritura. Y por eso es que nosotros podemos decir, esta tiene el estilo de tal escritor, el estilo de tal escritor, porque es una inspiración, pero no es una palabra mecánica. ¿Me siguen hasta aquí? Si no hubiera habido la intervención de Dios en la inspiración, la Biblia estaría llena de errores. Pero como es inspirada por Dios, profetas escribieron cientos de años antes de Cristo y las profecías se cumplieron al pie de la letra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es inspirada ¿por quién? Por Dios, quien conoce y puede ver un panorama completo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero la siguiente palabra en cuestiones bíblicas es revelación. Diga conmigo, revelación. En la materia de hermenéutica, en la clase de bibliología, estudiamos que la revelación significa correr el velo. ¿Qué significa revelar? Correr el velo. Es el único momento en la vida del ser humano donde el poder de Dios recorrió el velo para que los escritores o los autores de la Biblia pudieran ver las cosas que Dios tenía ocultas y que quiso revelar a sus hijos, que para el ser humano poder ver eso por su propia cuenta sería completamente imposible. Ahora, dice la Escritura, las cosas ocultas pertenecen ¿a quién? A Dios, mas las reveladas, diga conmigo, las reveladas son para sus hijos. Ahora, la revelación es cuando Dios te muestra un mensaje, te muestra algo que por tu propia cuenta tú no puedes ver, con fines de escribir la Biblia, su palabra. Por eso lo que nosotros vemos es la revelación de Dios. Pero nosotros en la vida cristiana utilizamos esa palabra de manera equivocada y se los he enseñado antes. Y nosotros escuchamos a muchos cristianos diciendo, Dios me reveló, Dios me revela. Y ese es un mal uso de la palabra, ¿ok? Dios ya no revela nada a nadie. Todo lo que Él quiso revelar ya ha sido revelado en su palabra. Ahora, entendemos lo que las personas quieren decir. Las personas quieren decir, Dios me mostró, Dios me enseñó, pero como no saben mucho, no tienen mucho conocimiento, no pueden utilizar la palabra correcta. La palabra correcta es iluminación. Diga conmigo, iluminación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, tres cosas tiene la palabra. Diga conmigo, inspiración. Dios ya no inspira a nadie. Lo escrito está escrito. Inspiración tiene que ver con escribir. ¿Vamos bien? Número 2, diga conmigo, revelación. Dios ya no revela nada a nadie. Lo revelado lo reveló con fines de escribir. Para escribir la revelación se necesitó la inspiración. Lo único que hace hoy en día el Espíritu Santo en la vida del creyente es la iluminación. Diga conmigo, iluminarme. Pablo lo dice de esta manera: Dios corrió el velo de nuestro entendimiento, nuestra ceguera. No nos dio la revelación bíblica, simplemente recorre nuestra ceguera espiritual para que ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Para que nos resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. El Espíritu Santo recorre el velo del entendimiento, dice Pablo, recorre nuestra ceguera espiritual para que podamos ¿qué? Para que nos resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la palabra escrita. Entonces lo que hoy experimentamos es la iluminación del Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios me iluminó, Dios me enseñó. El Espíritu Santo me ayudó a entender. Por fin
pude comprender. En el buen español diríamos, se me prendió el foco por el poder del Espíritu Santo. Por fin pude comprender eso que no podía comprender. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces diga conmigo revelación y diga conmigo iluminación. Lo que Dios hace hoy es que Él ilumina. Dios ya no revela, Dios ya no inspira. Lo único que hace es enseñarnos su palabra, iluminarnos, ayudarnos a comprender su palabra. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuánto tiempo duró? Alrededor de 50 años. Se terminó de escribir en el año 100 después de Cristo. ¿Cuál fue el último libro? Apocalipsis, ¿verdad que sí? Entre el 68, por ahí 69 después de Cristo, 100. Y de ahí en adelante no se escribió absolutamente nada más. Y de ahí nadie le puede ni añadir ni quitar a la escritura. Cualquier revelación o cualquier iluminación que no está fundamentada en la palabra de Dios o que le agrega algo que no está escrito, se debe de poner en tela de juicio. ¿Me siguen hasta aquí? Si yo vengo y les digo que visité el cielo o que visité el infierno y les cuento cómo lo vi, ustedes no pueden creerme al 100%. Ustedes van a creer al 100% lo que la Escritura dice acerca del paraíso o del infierno. Pero si yo vengo y les digo es que en el infierno hay niños que juegan videojuegos. ¿No han escuchado esa gente que le revela a Dios? Hay videos que se han hecho virales que dicen: yo visité el infierno y ahí vi niños de edades muy pequeñitas y están ahí por jugar videojuegos. Imagínense ustedes. Se llega al infierno por la desobediencia a Dios y por el pecado, por rechazar a Cristo o por jugar videojuegos. ¿Ah? ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que fundamentar todo lo que escuchemos con la revelación escrita, con la palabra de Dios. Y de ahí todo lo demás dice la palabra, que si alguien viene, aunque trajera un ángel del cielo, un evangelio diferente al que está escrito, sea qué, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Entonces, es por eso la importancia de estudiar el Nuevo Testamento, porque vivimos en tiempos donde cada quien tiene su propia opinión. Vamos al carácter literario, no sin antes recordar para qué es la palabra, para qué fue escrita la palabra. Dice que fue inspirada por Dios y útil ¿para qué? Diga conmigo, para enseñarnos. Diga conmigo, para enseñarnos. Por ejemplo, el mensaje de la semana pasada eran palabras de nuestro Señor Jesucristo hablándonos acerca de controlar la ira y de controlar las malas palabras y las ofensas ante otros. Eso es una ¿qué? Diga conmigo, enseñanza. Yo espero que las parejas a partir del domingo pasado hayan vivido mejor en casa, sin malas palabras, sin iras, sin aventar cosas, sin golpear cosas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces la palabra de Dios nos ayuda y es útil ¿para qué? Para enseñar, pero también para redarguir. Diga conmigo, redarguir. Por ejemplo, no este domingo porque es resurrección, pero el otro vamos a hablar acerca de la fornicación y del adulterio. Vamos a hablar acerca del divorcio, porque Jesucristo tocó esos temas. La intención no es juzgar a los que les fue mal en la vida y tuvieron fracasos. La intención es que si Dios ya arregló tu situación, te perdonó, de ahora en adelante no vuelva a suceder. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros escuchemos ese mensaje, la palabra tiene que ¿qué? Redarguir. Diga conmigo, redarguir. Dile al que está a tu lado, redarguir es decir, estoy mal. Diga conmigo, estoy mal. Eso es redarguir. Pero no quedarse en el estoy mal, sino que tengo que hacer algo para cambiar.
¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Redarguye, pero no solamente redarguye y te empieza a decir estás mal, sino que ¿qué hace? Te corrige. Dile al que está a tu lado, te corrige. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace también? Nos corrige, ¿verdad? La corrección es agradable o un poco desagradable. Desagradable pero necesaria, ¿verdad que sí? Dios, a quien ama, ¿qué? Disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Y en ocasiones la corrección es dolorosa. Por eso a veces la palabra duele, ¿verdad que sí? Por eso dicen los congregantes, el pastor me está tirando piedras y quiero darle unas descalabradas con la palabra de Dios. Porque la palabra está supuesta ¿a qué? A corregir, a confrontarnos, a que llegue a la mente y al corazón de tal manera que nos haga cambiar y que nos corrija. Pero también diga conmigo, para instruirnos, para enseñarnos, a fin de prepararnos completamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda buena obra. Página 161 de sus libros. Los primeros cinco libros del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, son de carácter ¿qué? Histórico. Entonces a eso le llamamos libros ¿qué? Históricos. ¿Lo pueden repetir fuerte conmigo, por favor? Libros históricos. ¿Ok? En el Antiguo Testamento las divisiones son las mismas. Tenemos libros históricos, tenemos profecías, tenemos poesía, etcétera. ¿Ok? Nosotros tenemos 5 libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Todos narran un acontecimiento, los primeros 4, desde diferentes puntos de vista. Bosquejan la obra y la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Diga conmigo, 4 relacionados a narrar la historia y la vida de nuestro Señor Jesucristo desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, desde ángulos diferentes, para poder nosotros contemplar toda la historia. ¿Vamos bien? Los Hechos son la segunda parte de Lucas y continúan con la historia de los seguidores de Jesús después de que Él terminó su vida ¿qué? Terrenal, y ponen énfasis especial sobre la carrera de Pablo, el misionero. Los primeros 4 narran la historia y la vida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos narra la historia y la vida de ¿quiénes? De los primeros cristianos, de la iglesia primitiva y de los predicadores de la iglesia primitiva como Pablo. Los siguientes libros son principalmente de carácter ¿qué? ¿De carácter qué? Doctrinal. Entonces tenemos libros históricos y tenemos libros ¿qué? Doctrinales. Ahora ustedes tienen que entender 2 palabras que en teología se usan muy cotidianamente. Diga conmigo, dogma y doctrina. En teología la palabra doctrina significa enseñanza. La enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles. Pero la doctrina no se compra ni se vende. La doctrina, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, de los hombres inspirados por Dios. Esa no se negocia. Diga conmigo, la doctrina no se negocia. No, pero con ganas dígalo, no se negocia. Por ejemplo, el gobierno ahorita está negociando ideologías en contra de la ciencia. Yo no sé cuándo recibieron la noticia, pero mi esposa tiene que le lleguen notificaciones de diferentes noticieros. La noticia de hoy, en la mañana, cayó la notificación. El gobierno de los Estados Unidos aprobó que cuando la gente fuera a tramitar su pasaporte, ahora tendrían 3 casillas en donde dice género: masculino, femenino o
alguna otra preferencia. Están negociando con lo que no se debería de negociar. La biología y la ciencia en el género masculino o femenino no se deberían negociar solamente por darle gusto a una ideología. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es negociar con lo que no se debe negociar. En cuanto a la doctrina, la enseñanza es enseñanza y no se negocia por darle gusto a nadie. Y si nos matan por nuestra doctrina, que nos maten. Y si tenemos que entregar nuestra vida por nuestra doctrina, como los de la iglesia primitiva, la vamos a entregar. La doctrina es doctrina, enseñanza, y no se negocia con nada. Cristo es el Señor, y eso no se negocia con nada. ¿Me siguen hasta aquí? Un dogma es un punto de vista o una enseñanza que sale de una doctrina, pero que no tiene un fundamento sólido. Puede que sea o puede que no sea. Por ejemplo, el que la mujer no use pantalón en la iglesia, ¿es doctrina o es dogma? Es un dogma, no está escrito, no hay una enseñanza. Las personas que dicen Deuteronomio, no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, no pueden establecer ese pasaje como doctrina para fundamentar que la mujer no puede usar pantalón. ¿Por qué? Porque cuando se escribió ese pasaje, los dos utilizaban túnicas, faldas. La única diferencia era que la túnica del hombre era una manga redonda y la túnica de la mujer tenía una manga acampanada. Pero aún la iglesia hace de la tradición palabra de Dios, y ese era el reclamo. Ustedes leyeron ya Mateo, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el reclamo más grande de nuestro Señor Jesucristo contra los sacerdotes fariseos? Han hecho de sus tradiciones palabra de Dios cuando sus tradiciones no son palabra de Dios. Especialmente se puso la cosa color de hormiga cuando le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Al comer sin lavarse las manos son impuros delante de Dios. Diga conmigo: tradición, no palabra de Dios. ¿Y qué contestó nuestro Señor Jesucristo? Les puso una. Lo importante no es lo que entra por la boca del hombre, porque todo lo que entra por la boca del hombre, así como entra, sale y se va a la letrina. Lo importante es lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del hombre nació del corazón. Y si eso que nació y salió de la boca del hombre es perverso, no pueden ni siquiera adorar a Dios por su perversidad. Diga conmigo: ay, Dios mío. Una cosa es dogma y otra cosa es doctrina. Ahora ustedes tienen que entender, en cuanto a palabra de Dios, existe otro término que es muy importante. Diga conmigo: aplicación. ¿Cómo yo aplico y traslado las enseñanzas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento al día de hoy? De una cultura diferente a esta cultura, de una época diferente a esta época del día de hoy actual. A eso se le llama, diga conmigo, aplicación. Entonces, si yo le doy una aplicación a Deuteronomio, que no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, quiere decir que el hombre no puede ponerse pantalones de mujer y la mujer no puede traer pantalones de hombre. Imagínense un hombre con una blusita así como la que trae mi tía. ¿Cómo se va a ver bien mono? O imagínense a una mujer con una camiseta como la que trae el pastor Ulises. ¿Cómo se va a ver? Bien marimacha. ¿Por qué? Porque han sido diseñadas, ropa diseñada para mujer y ropa diseñada para hombre. Entonces, ¿por qué dice que no se vestirá? Porque los únicos que hacen eso son los afeminados o los confundidos que van en contra de naturaleza. Ahí yo lo aplico al día de hoy. Pero si yo me voy a Escocia, yo lo voy a aplicar totalmente diferente ese pasaje.
Porque en Escocia resulta de que los hombres también usan faldas. ¿Me siguen hasta aquí? Los apóstoles usaban túnicas que eran faldas. El rey David danzó con una túnica como si fuera falda. Y la esposa se enojó con él porque eran tantos los brincos que daba que se le levantaba la túnica y enseñaba el efod. El efod era la vestimenta debajo de la túnica que llegaba hasta por aquí. Entonces, al momento de que se le levantaba la túnica, enseñaba el efod, andaba enseñando los calzoncillos. Para aquellos que no entendían el enojo de la esposa, ese era. Andaba enseñando de más el rey David. El problema es que ahí había doncellas. Hoy en día le llamarían tóxica a la esposa de David, ¿verdad? Pero ¿quién no se enojaría que el esposo ande enseñando hasta por allá por donde les platiqué? ¿Verdad que sí? Entonces, diga conmigo, aplicación. Una cosa es la doctrina, otra cosa es los dogmas o las tradiciones con las que nos han venido enseñando, que no está en la Biblia, que no es algo bíblico y que mucha gente lo hace porque así se lo enseñaron. Yo tenía estrictamente prohibido jugar Nintendo 64 en mi época. Yo no sé cuántos se acuerdan. Juegos de fútbol. Cuando yo iba, porque en esa época estaban los locales con videojuegos. Cuando yo iba a rentar Nintendo 64 y jugar soccer en el video game, yo no podía participar de la Santa Cena. Ahora ustedes pregúntenme, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Jugar soccer en televisión no es pecado. Pero para mí era pecado, porque me enseñaron dogmas o tradiciones como si fueran doctrinas. Entonces, todo el Nuevo Testamento es de carácter ¿qué? Doctrinal. Diga conmigo, doctrinal. Tenemos Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, Judas y primera de Juan. La mayor parte de ellos fueron escritos en forma de cartas dirigidas a ¿quiénes? A las iglesias, con el propósito de instruirlas en los principios de la fe cristiana. Diga conmigo, instrucción en la fe cristiana. ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber y conocer como cristianos? La instrucción y los principios de la fe cristiana. ¿Y dónde los encontramos? En el Nuevo Testamento. Y de la práctica de la ética ¿qué? Cristiana. Diga conmigo, ética cristiana. Ahora, ¿por qué la doctrina tiene que ver con principios de fe y ética? Porque el reino de los cielos que se había acercado era para transformar a las personas, para hacer las nuevas ¿qué? Criaturas. A eso se le llama ética cristiana. Ustedes siempre me van a escuchar que yo siempre voy a decir, los cristianos no somos perfectos, pero sí somos temerosos de Dios, y cuando fallamos vivimos en un constante arrepentimiento. El cristiano éticamente y moralmente debe de ser un ejemplo en la sociedad, aunque no me diga amén. El apóstol Pablo tenía un reclamo a una iglesia y les dijo: ni estos, ni fornicarios, ni hechiceros, ni adúlteros, ni todo lo que dice el apóstol Pablo. Esto eran algunos de ustedes, mas ahora ya han venido a los pies de Cristo. Ahora son nuevas criaturas. Diga conmigo, era eso. ¿Cuántos eran ladrones? No levanten la mano porque puede que alguien tenga el pecado del señalar y del juicio, ¿verdad?
algunos otros criticones, señaladores, algunos otros borrachos. Cada uno de nosotros teníamos nuestras luchas antes de venir a los pies de Cristo. Y todavía cuando estamos en los pies de Cristo tenemos nuestras luchas. Pero vivimos en un constante arrepentimiento con un deseo de ser mejores cada día. Pero si hay algo que el cristiano debe de entender, es que el cristiano debe de hacer una diferencia en la sociedad. Amén. Si tú dices que vas a la iglesia, pórtate como un cristiano, como un hijo de Dios que va a la iglesia, en donde quiera que tú vayas. Si tú te dices ser cristiano en las redes sociales, compórtate como un cristiano. No andes hablando de Dios hoy y emborrachándote mañana. No andes citando la Biblia hoy y en un baile secular el día de mañana, viviendo la vida loca. O eres o no eres, o frío o caliente, o sirves a Dios o sirves al diablo, o el camino estrecho y angosto o el camino ancho y espacioso. No hay mitades. Pero hoy la iglesia es una iglesia que vive a mitades, y eso es terrible y no podemos permitirlo. Diga conmigo, el Nuevo Testamento son enseñanzas de ética cristiana. ¿Me siguen hasta aquí? Usted no sabe la cantidad de gente que conozco que se dice cristiano. Y eso pasa más entre los anglos, porque aquí el cristiano anglosajón, no todo el tiempo, pero muchas veces es como el católico de nuestros países. Van los domingos a la iglesia, todos los domingos para cumplir, pero siguen siendo los mismos marihuanos, los mismos borrachos, los mismos maldicientes de siempre. Y van a la iglesia el domingo. Yo tenía un supervisor que como le gustaba masticar tabaco y fumar marihuana. No un supervisor, un chofer. Y decía unas malas palabras, pero todos los domingos iba a la iglesia. Y como sabía que yo venía a la iglesia, me decía, ¿y de qué trató el mensaje? Hasta hablábamos del mensaje. Y él me comentaba del mensaje, nada más que nada se le grababa, nada lo corregía, nada se le pegaba, nada ponía en práctica. ¿Me siguen hasta aquí? Si decimos ser cristianos, tenemos que vivir como hijos de Dios, como hijos de luz, porque ya no estamos en tinieblas. ¿Vamos bien hasta ahí? Posiblemente ninguno de ellos, con excepción de Romanos, fue escrito en forma seriamente argumentativa. Fueron en su mayor parte planteamientos y soluciones de confianza para las emergencias que presentaban entre las congregaciones a las que se dirigieron esas epístolas. Diga conmigo, resolver problemas, resolver dudas en las congregaciones. Y se formó lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Hay otro grupo de cartas que podemos llamar de correspondencia, ¿qué? Personal. Diga conmigo, cartas personales. Entre ellas está Primera y Segunda de Timoteo, que no fue dirigida a la iglesia, fue dirigida específicamente ¿a quién? A Timoteo, como pastor de una iglesia. A Tito, como pastor de una iglesia. A Filemón. Segunda y Tercera de Juan. Todas estas fueron escritas como cartas personales individuos, no a grupos, con el propósito de que sirvieran como instrucciones y consejos privados. Pero hoy esos consejos privados han sido de gran bendición para su iglesia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Sin embargo, por haber sido sus destinatarios, dirigentes encargados de las iglesias, estas cartas dirigidas a ellos tuvieron una significancia más amplia que la que alcanzan simplemente cartas particulares, acabándose por considerarlas documentos públicos. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es ¿qué? ¿De carácter qué? Profético. Diga conmigo, profético. Su propósito es ocuparse del futuro tanto como del presente. Alguien dijo que la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis tienen las noticias del pasado, del presente y del futuro. Cuando yo escuché la noticia que cayó en la notificación del teléfono de mi esposa hoy, diciendo que el gobierno iba a aceptar eso, me puse molesto por dentro, pero una molestia sana, ¿ok? No ira, sino molestia.
de que cómo es posible que el gobierno vaya en contra de la ciencia, de la biología básica para poner una casilla de esta índole. Y luego yo mismo me tranquilizo y me contesto, digo, ¿qué podemos esperar? Ni modo de decir que van a suceder cosas mejores, van a venir cosas peores. Es profético y es bíblico. Las cosas no van a mejorar, van a ir de peor en peor. Esas noticias del futuro están en el libro de Apocalipsis, que tiene un contenido profético. ¿Vamos bien? Su propósito es ocuparse del futuro tanto como del presente, debido a su estilo elevadamente simbólico, compuesto de visiones y revelaciones que sobrenaturales. Se le ha clasificado entre las literaturas que apocalípticas. Ustedes saben que no muchos pastores ni muchas iglesias les gusta tener un estudio profundo de Apocalipsis, ¿verdad? Y nosotros ya tuvimos no solamente de Apocalipsis, sino de Daniel. Una clase entera de Daniel y Apocalipsis, capítulo por capítulo, interpretándolo versículo a versículo casi, para entender el significado. Dele un repaso. Ahí va a estar. ¿Me siguen hasta aquí? Esta clasificación no es final o exclusiva. Hay muchos de doctrinal en los libros históricos y no falta profecía en las epístolas doctrinales. Esta clasificación sirve solamente para dar una idea general. ¿Vamos bien? Por ejemplo, ¿en dónde encontramos profecías? ¿En qué? Una de las profecías del arrebatamiento más fuertes. Mateo, por nuestro Señor Jesucristo, acontecimientos antes del fin. Tesalonicenses, ¿se recuerdan? En un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Arrebatados. Entonces hay ciertas porciones de todo, pero de manera general y por lo extenso son considerados y clasificados de esta forma. ¿Vamos bien? Vamos a los autores, página 162 por favor de sus libros. También pueden agruparse estos libros por autores. Todos los escritores fueron ¿qué? Judíos, con excepción de ¿quién? De Lucas. 3 de ellos con toda seguridad, Mateo, Pedro y Juan, fueron miembros del grupo ¿qué? Apostólico. Diga conmigo, Mateo, Pedro y Juan, los apóstoles. Marcos, Judas y Santiago desarrollaron actividades desde la fundación de la iglesia y habían estado relacionados con el grupo apostólico desde antes de la muerte de Jesús. Aunque Lucas y Pablo no fueron testigos oculares de la vida de Cristo, eran bien conocidos de quienes lo fueron y verdaderamente gozaban de suficiencia capacidad para cotejar sus datos con los de aquellos cuando fuera necesario. Nada sabemos del autor de Hebreos, porque nada al respecto se puede deducir de las evidencias externas. De aquí que su nombre no aparezca en el siguiente sumario. ¿Ok? Entonces, la lucha de quien escribió Hebreos son dos. ¿Ok? Uno, algunos eruditos se lo atribuyen al apóstol Pablo y otros a Apolos. ¿Ok? Recuerden que Apolos era un maestro elocuente en el Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, pudiera ser, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Ok? Vamos a ver los libros y el autor. Mateo escribió ¿qué? Mateo. Marcos escribió Marcos. Lucas escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Juan escribió Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Santiago escribió Santiago. Judas escribió Judas. Pablo escribió Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Cuántas cartas son ahí? A ver, cuéntelas. 13 epístolas paulinas o 13 cartas paulinas. Lucas escribió 2. Después de ahí le sigue Juan, que escribió 5 libros. El apóstol Pablo 13 y el apóstol Pedro escribió 2 cartas. ¿Vamos bien?
Los periodos, los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en el orden en que aparecen en la Biblia. No debe uno creer que los evangelios necesariamente tengan que ser más antiguos, porque en su colocación preceden a las epístolas paulinas. ¿Sí se entiende eso o no? Si nosotros nos vamos por orden cronológico, no vamos a tener el orden que tenemos en nuestra Biblia. Para eso nosotros necesitaríamos una Biblia cronológica, y las venden. Si ustedes buscan en Amazon Biblia cronológica, la pueden ordenar, y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vienen los libros en orden cronológico por fecha de escritura. Nosotros no debemos de pensar que primero se escribió Mateo y luego Marcos, no, porque no están ordenados de manera cronológica. Además, debe de haber una considerable diferencia entre la fecha en que un libro se escribió y el periodo histórico del cual se ocupa. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ejemplo, Mateo no se escribió en el año 4 o en el año 6 antes de Cristo, ni en el año 1 y 2. ¿Pero de qué trata? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su historia, su bautizo, etcétera, etcétera. Entonces, un libro no podemos equivocarnos de pensar que porque lo escribió Mateo se comenzó a escribir en ese momento. No, lo que escribió fue posterior, pero tenía toda la información para poderlo dejar registrado. Por ejemplo, Génesis lo escribió Moisés cuando se estaba llevando a cabo la creación de la tierra, del planeta. No, eso es 100% revelación de Dios para Moisés. ¿Me siguen hasta aquí? No necesariamente los acontecimientos que relatan es la fecha del libro. Alright, por ejemplo, Marcos describe los acontecimientos de la vida de Jesús ocurridos en la última parte de la tercera década del primer siglo, pero el evangelio quizá no circuló públicamente hasta la época comprendida entre los años 65 al 70. Para facilitar el estudio de la historia del primer siglo, la dividiremos en 3 periodos desiguales, marcando cada uno de ellos una definida etapa de desarrollo. En el primer periodo es el de la iniciación, que abarca la duración de la vida de Cristo desde el año 6 hasta el 30. ¿Ya quedó claro en qué año nació Jesús? ¿Verdad que sí? Aproximadamente entre el 4 o el 6. La mayoría opinan que fue en el 6. ¿Ok? La época o el periodo del inicio es desde el año 6 hasta el año 30. Este periodo está descrito en los 4 evangelios, en los cuales se narran con diferentes grados de amplitud los hechos sobresalientes en la carrera del Señor Jesús, haciendo referencias ocasionales a otros acontecimientos históricos. La vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hablo con mis niñas acerca de los evangelios, a mí me impresiona el cómo es posible que todavía había gente sin creer en que Jesús era el Mesías. Y cómo es que los apóstoles, después de ver milagros, seguían preguntando qué hacer. En el evangelio de Mateo se narra la alimentación de los 5,000, ¿se recuerdan? Si no me equivoco, eran 5 panes, 2 peces. Y con eso Dios alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Estamos hablando de aproximadamente entre 8,000 a 15,000 personas. Con esa cantidad. Posteriormente sucede lo mismo y le pregunta nuestro Señor a sus discípulos: ¿qué tenemos? Y ellos dicen: no tenemos más que 7 panecillos y unos cuantos pececillos. Así es que mejor mándalos a casa. Ya habían visto que había alimentado a casi 10,000, 15,000 personas, y ahora están pidiendo que los mande a casa, como si Jesús no pudiera hacer el mismo milagro que ya había hecho. Y ahí alimentó a 4,000, sin contar hombres ni mujeres. Y en los 2 relatos sobraron canastas llenas de pan. Caminó sobre el agua.
A Pedro lo agarró de la mano y juntos caminaron del agua. No crean ustedes que salieron del mar nadando. Ay, Pedro, te hundiste. La escritura dice que lo sacó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo tomó de la mano y juntos salieron caminando sobre el agua, no nadando. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué más tenía que ver la gente? Leemos que en cada ciudad a donde nuestro Señor Jesucristo llegaban y llevaban a los enfermos, a los paralíticos, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los endemoniados, a los que tenían enfermedades por largos años y que no habían podido sanar. Al principio del libro nosotros vemos la narrativa de Mateo y dice: Él les imponía las manos y ellos sanaban. Mientras más avanza el libro, dice que llegó a una región y trajeron todos los enfermos y con tan solo tocar el borde de su manto, dice la escritura, eran sanados. Wow. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros nada más vemos al Jesús de la historia y se nos olvida que Él vive, que resucitó y que está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por nosotros, que Él es un Dios real, que Él nos mira, que Él nos observa, que Él vive en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, que Él se pasea en medio nuestro. Si nosotros fuéramos más conscientes del Jesús a quien nosotros servimos, lo serviríamos de diferente manera. ¿Cierto o no es cierto? Viviríamos de otra manera, despreocupados. A mis niñas yo les digo: eso es humanidad. Acababan de ver que había alimentado a 5,000 y todavía le dicen: no tenemos más que esto, ya mejor despídelos. Después de haber visto un milagro. Así es nuestra humanidad. A pesar de que vemos, nos cuesta creer. ¿Cierto o no es cierto? Y peor cuando las cosas no marchan bien. Si tan solo supiéramos que cuando las cosas marchan mal, todavía Dios está con nosotros. Y en cualquier área de nuestras vidas, aún en las materiales. A mí mi hermano me dice bromeando: ya deberías de hacerte una limpia, carnalito, porque mi troca no sabe la que le ha pasado. Todo comenzó con un golpe que le di a un carro en Home Depot, a un carrito de esos de los anaranjaditos donde subes cosas, y le rompí la parrilla. Luego iba manejando y se me atravesó un pavo y me rompió el faro. Ahí todavía anda el faro roto. Luego un golpe en un lado que me dio alguien. Y apenas ayer que andaba acarreando el material del piso para la nueva iglesia, pusieron toda la pallet, se me atravesó un carro, frené de repente, se fue la pallet y toda la caja de la troca quedó hecha así. Casi que me rompe el vidrio. Dice mi hermano: ya está una limpia, carnalito. Yo digo: Señor, pero si lo que ando haciendo es para ti. Y ahí Dios te habla y te dice: el hecho de que hagas cosas para mí no significa que todo va a estar bien. ¿Me siguen hasta aquí? Tú puedes decir: pero yo estoy sirviéndote, yo estoy yendo a trabajar a tu casa y ahora me dicen con que me despiden, mejor no hubiera ido. Parece que salió contraproducente. Y no. Cuando Dios permite que cosas sucedan en tu vida, es porque quiere mostrarte su gloria. ¿Alguien dice amén? ¿Ustedes creen que el fracaso de Pedro al hundirse fue un fracaso? No, al contrario, vio la gloria de Dios. Imagínense caminar al lado de Jesús sobre el mar. Ha de haber sido una experiencia extraordinaria de la que nadie habla. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes.
No importa que venga una cosa tras otra, te enfermaste, se te enfermó un niño en el hospital y sientes que cuando no te llueve, te llovizna. No se te olvide que todavía en esos momentos Jesús el poderoso, el hacedor de milagros y de maravillas, no el Jesús de la historia, sino el Jesús que vive, está a tu lado y no te va a dejar y no te va a desamparar. ¿Alguien dice amén? Así es que ¿por qué vivir tristes y cabizbajos y desanimados? Simplemente diga: Señor, tú eres perfecto y tú sabes lo que haces. ¿Alguien dice amén? Cuando yo veo este lugar a donde estamos yendo y todo lo que hemos tenido que invertir, hablo con mi esposa y le digo yo: Dios ya sabía dónde nos iba a llevar. Él lo sabe todo. Él es perfecto. Los que no sabemos y nos ponemos nerviosos somos nosotros. Pero Él, ya sabiendo a dónde nos iba a llevar, nos preparó para poder tener todo lo que íbamos a necesitar a donde Él nos quería llevar. ¿Me siguen hasta aquí? Y con esto quiero decirles algo. Todo lo que sucede en tu vida, Dios ya lo sabía. Dios ya lo conocía. Los que no lo sabíamos éramos nosotros. ¿Se recuerdan cuando vimos el libro de Ruth? Predicaciones de la vida de Ruth. Ella no sabía lo que nosotros sabemos del capítulo 2 y el 3 y el 4. En el capítulo 1 de la aflicción, de la pérdida de su esposo, de quedarse en la ruina, ni siquiera se imaginaba del capítulo 2 y el 3 y el 4 que nosotros vemos hoy. Pero ahí está la dependencia en Cristo Jesús. Él sí conoce todos los capítulos de tu vida. Lo único que sé es que no te vas a quedar en el capítulo 1. Vas a terminar en el capítulo 4, lleno de bendiciones por Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, el primer periodo narra la iniciación. Diga conmigo: la iniciación. La vida, la obra de nuestro Dios poderoso, de nuestro Mesías, del Salvador. En el segundo periodo es el de extensión, que abarca desde el 30 hasta el 60, dando testimonio del desarrollo de la empresa misionera. Recorren los caminos romanos en todas direcciones diferentes, grupos de predicadores, evangelizando y fundando nuevas iglesias en diversos centros importantes. La narración de los hechos proporciona principalmente información sobre la misión paulina a los gentiles, con vistazos ocasionales nada más en lo que se refiere a las actividades de otros apóstoles y predicadores. La escritura dice que este evangelio sería predicado ¿hasta dónde? Hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Por eso es el enfoque del avance misionero, no solamente en Jerusalén o en Judea, sino en Samaria y lo último de la tierra, hasta llegar a nosotros. Deberíamos de sentirnos dichosos y contentos de haber sido escogidos por Dios para entender y recibir este mensaje, la salvación tan grande que tenemos y la promesa y la esperanza de la vida eterna. Deberíamos de sentirnos dichosos. ¿Alguien dice amén? Durante esta época el evangelio progresa de Jerusalén hasta Roma y sin duda en muchas otras ciudades que no están consideradas en el relato del autor de los hechos. Dentro de este periodo cabe también la mayor parte de las cartas paulinas que fueron escritas durante la carrera misionera de San Pablo. De ellas se deducen que un considerable conocimiento acerca del crecimiento de la iglesia gentil. Vamos a los periodos en la cronología. Página 164. Esta es la carta cronológica del Nuevo Testamento. Iniciación. Fecha 6 al 4 antes de Cristo. Nacimiento de Jesús. Muerte de Herodes. 6 antes de Cristo al 30. En el 27 después de Cristo, ¿qué sucedió? El bautismo de nuestro Señor
Jesucristo. Y en el 30, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso está relatado en Mateo, en Lucas, Marcos y Juan. El periodo de expansión, el 30 al 60 después del Cristo. Del 31 al 33, conversión ¿de quién? De Pablo. Del 45 al 49, concilio de Jerusalén en el libro de Hechos. 52, 54, 55 y 56, primer encarcelamiento de Pablo. Y luego el 60 después de Cristo. Hechos, epístolas de Pablo. Ahí están escritas Santiago, Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, Lucas y Hechos. ¿Vamos bien? Consolidación del 60 al 100 después de Cristo, segundo encarcelamiento de Pablo y destrucción de Jerusalén. Epístolas generales, Apocalipsis. ¿Cuáles son las epístolas generales? Las que no son paulinas, ¿ok? Primera Timoteo, Tito, primera de Pedro, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, Hebreos, Marcos, Judas, primera y segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Vamos bien hasta ahí? El tercer periodo que abarca del año 60 después de Cristo hasta el 100 después de Cristo, ahí ustedes tienen su recuadro. En la página 165 vamos a ir. En algunos aspectos este periodo se caracteriza por el misterio, pues poco se sabe de la historia de la iglesia dentro de esa época. No existe un relato consecutivo tocante a este periodo como que el libro de los Hechos nos proporciona respecto a la época precedente, y lo poco que de historia puede reconstruirse se integra recogiendo y comparando alusiones indirectas a los diferentes escritos. A la parte inicial de esta época pertenecen las epístolas pastorales de San Pablo y los escritos de San Pedro, Lucas y Hechos, considerados como un libro, y Mateo quizá comenzaron a circular públicamente entre los años 60 y 70 después de Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos un libro histórico que relate toda esta época? Recuerden que esta es la época de la persecución. Y en la persecución no podían predicar públicamente, no se podían reunir públicamente, ni mucho menos estas cartas podían circular públicamente. Estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando de cristianos que proclamaban a Jesús como Mesías. El Imperio Romano no era un imperio religioso que entendía que el Mesías del cual hablaban los cristianos era un Mesías simplemente del reino de los cielos. ¿Me siguen hasta aquí? Y mucho menos un Mesías resucitado que solamente iba a ascender al cielo. En todo lo que los cristianos hablaban, hacían y decían, los romanos veían una amenaza. ¿Vamos bien? Y por eso existía esta persecución. No se diga después de la destrucción de Jerusalén, del templo, y donde le echaron la culpa a los cristianos. ¿Vamos bien? All right, seguimos adelante. A la parte inicial de esta época pertenecen las epístolas pastorales de San Pablo y los escritos de San Pedro, Lucas y Hechos, considerados como un libro. Eso ya lo vimos. Marcos pudo haber sido compuesto en una fecha más temprana, pero si la tradición es correcta, no debe haber circulado ampliamente, sino también hasta el año 70 después de Cristo. Los Hebreos y Judas probablemente fueron escritos antes del 70 después de Cristo. Los escritos juaninos, es decir, el cuarto evangelio y las epístolas de San Juan, debieron haber aparecido en una época posterior situada entre el 85 al 90 después de Cristo. El Apocalipsis debe de asignarse con toda probabilidad a la época correspondiente al reinado de Domiciano por el año 96 después de Cristo, o a otra fecha cercana a esa. El examen de toda esta literatura demuestra que en la tercera parte del primer siglo la iglesia estaba consolidándose rápidamente, logrando ser reconocida como una
institución, dejando de ser un disperso conjunto de aislados, bandos de creyentes, comenzando a adquirir ¿qué? Solidez social y doctrinal, siendo considerada como un potente factor en la sociedad. Diga conmigo, una iglesia organizada, una institución bien formada, con organización, con planeación, con estrategia para llevar a cabo la obra que nuestro Señor Jesucristo ha encomendado. ¿Vamos bien hasta ahí? Los evangelios demuestran que la predicación consistente en narrar la vida del Señor Jesús se había convertido en el reconocido tipo de evangelismo. Entonces, ¿qué hace el evangelismo con lo que evangelizó la iglesia primitiva? Narrar la vida del Señor Jesús. Cuando tú evangelizas a alguien, ¿qué haces? Le hablas acerca de Jesús. Narras la vida acerca de nuestro Señor Jesucristo. Narras acerca de su amor, de sus milagros, de su poder transformador, de su muerte por amor y también de su resurrección. Diga conmigo, eso es evangelismo. Cristalizando en un modelo que se usaba para la instrucción de los creyentes, los hechos considerados como la primera historia de la iglesia cristiana constituyen un intento consciente de explicar la fusión del judaísmo y el gentilismo en un solo cuerpo. ¿Se pueden imaginar cómo estaban las cosas en estos momentos? Por eso es que había que llevar cartas aquí, cartas acá, consejo aquí, resolver conflictos aquí. Estamos hablando de una fusión entre judíos, cristianos y gentiles. Diga conmigo, eso es algo tremendo. Si uno de los cambios que tuvo que hacer en la vida de sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, fue cuando fue a predicar a Samaria. La predicación en Samaria, ¿ustedes creen que les gustó a los judíos? ¿A sus discípulos judíos? Para nada. Él tuvo que trabajar primero en sus corazones para poder llevar el evangelio a toda criatura. ¿Vamos bien hasta ahí? Los hechos considerados como la primera historia de la iglesia cristiana constituyen un intento consciente de explicar la fusión del judaísmo y el gentilismo en un solo cuerpo por medio de la experiencia cristiana. Las epístolas de esta época tratan de las herejías que por sí mismas implican la existencia de alguna ortodoxa estructura de fe. El libro de Hebreos y los escritos juaninos demuestran que la iglesia había tenido necesidad de afrontar las demandas de la ley y las intromisiones de una creciente fe cuyo progreso consistía en alejarse de una sana ¿qué? Cristología. Diga conmigo, alejarse de una sana cristología. Esa era la lucha de la iglesia de la iglesia primitiva. ¿Cómo nosotros hacemos la diferencia entre la ley, entre la religión judía y este cristianismo naciente con las doctrinas de Cristo, con las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo hacemos que la iglesia se mantenga 100% cristocéntrica, aun cuando todavía en la mente y en el corazón judío de los apóstoles está sucediendo algo? ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio? Un gentil. ¿Qué sucedió con el apóstol Pedro, que era el que iba a ir a llegar a esa casa? Antes tuvo una visión, ¿verdad que sí? Y en esa visión él cuenta, dice que estuvo en la azotea de su casa y que de repente vio animales puros e impuros. Y a los animales impuros el Señor le decía, come. Y Pedro se rehusaba, decía, yo no voy a comer aquello que es inmundo. Y Dios le decía, no llames inmundo lo que yo he santificado. Él no entendió la visión hasta que llegó a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo se derramó sobre gentiles de la misma manera que se había derramado en el día de Pentecostés con ellos. Y ahí él entendió que no se debe de llamar inmundo lo que Dios ya había santificado y había preparado para que fueran hijos de él, cristianos, es decir, nosotros los gentiles. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora,
El problema de mantener la iglesia 100% cristocéntrica es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Se han dado cuenta o no? Vivimos en un mundo donde queremos predicar de cómo conquistar a la mujer más bella, cómo ser el hombre más atractivo, consejos bíblicos para atraer riquezas, y todo lo que ustedes escuchan que no tiene nada que ver con Cristo. Ahora, hay un lugar y un tiempo y espacio para todo, pero yo no me voy a poner a predicar aquí y quitarle 2 horas y media valiosas del tiempo de los congregantes enseñándole a los jóvenes cómo conseguir a la muchacha más guapa bíblicamente. ¿Me siguen hasta aquí? Eso se los enseñan allá a los jóvenes. Aquí se habla de Cristo. Aquí se habla de la palabra de Dios. Y se lucha cada día para que la predicación en la iglesia sean 100% cristocéntricas. Si no nos ponemos pilas, poco a poco nos vamos desviando a la superación personal. La Biblia, mis queridos hermanos, no es un libro de superación personal. Es un libro de una vida sacrificial para Cristo. No tengo nada en contra de la superación personal, siempre y cuando se ponga a Dios primero. Pero no vamos a quitar a Cristo para enseñarle a usted cómo superarse profesionalmente, cómo superarse, cómo ser más carismático, cómo ser más popular. No sé si me estoy explicando. O traerle motivación diciéndole: tú todo lo puedes hacer, tú todo lo puedes lograr. Sí, pero tomado de la mano de Cristo. El problema es que no se pone a Cristo en la ecuación para caer bien, porque la cruz pone barreras con la gente. La palabra Cristo pone barreras. Hay cantantes que antes cantaban y hablaban de Cristo y hoy dicen que ya no quieren poner a Cristo ni el nombre de Jesús en sus canciones, porque eso pone un límite y una barrera, y quieren que su música sea escuchada por todos. ¿Me siguen hasta aquí? La Escritura dice: si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ti cuando estemos delante de mi Padre. Es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio hablar de Cristo. Y es un privilegio ser una iglesia cristocéntrica. ¿Alguien dice amén? El día en que dejemos hablar de Cristo, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, la iglesia ya no tiene sentido. Ahora tenemos que dar una dieta balanceada. Vamos a hablar de todo lo que la Biblia enseña. Mientras está en la Biblia, dice la Escritura que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Pero cuando hacemos un énfasis más marcado en otras cosas que en Cristo, estamos en problemas y ya no estamos siendo cristocéntricos. Yo prediqué alrededor de 3 o 4 mensajes, si no me equivoco, quizás 5 mensajes acerca de finanzas al inicio del año. Imagínense que estemos en fechas de abril y todavía esté predicándoles de finanzas. ¿Qué van a decir ustedes? Ya, pastor, ya cámbiale de comidita, ¿no? Como que ya se pasó 5 meses hablando acerca de finanzas. Hay que hablar de todo, pero el énfasis principal siempre debe de ser Cristo Jesús, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda palabra es buena, pero el énfasis principal y el mayor tiempo de predicación debe de ser el Cristo crucificado y resucitado, y las enseñanzas de ética y de comportamiento cristiano para la iglesia. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Una sana cristología, una sana doctrina de Cristo. Las amenazas de la persecución también se refleja en Hebreos, en Primera de Pedro y en Apocalipsis. Las epístolas pastorales indican que en el mismo tiempo en que Pablo finalizaba su carrera, muchos de estos problemas eran de actualidad y que la decadencia de la vida espiritual había alcanzado ya a algunas de las
iglesias. Diga conmigo, decadencia en la vida espiritual. ¿Les han aparecido o no? ¿Ya ven por qué la Biblia es tan relevante en nuestra época? Porque nos habla de la cadencia en la vida espiritual. Y lo que hoy vemos es la cadencia, la decadencia en la vida espiritual de los creyentes de hoy en día. Las luchas siguen siendo las mismas. No es posible colocar los libros del Nuevo Testamento dentro de una exacta cronología. Ninguno está fechado y solamente algunos contienen alusiones inequívocas al tiempo en que fueron escritos, las cuales sirven para asignarles un determinado año de la era cristiana. Las opiniones de los eruditos varían notablemente con respecto a algunos de estos libros y sus fechas, ¿ok? Al tratar de los evangelios debemos considerar tres relaciones cronológicas. La primera con relación a la época de la que hablan los evangelios y a la que principalmente se refiere su relato. La segunda con relación al periodo en que su material literario fue redactado y en el que fue tomado la forma adecuada a las necesidades y al uso de la iglesia. La composición pudo haber sido enteramente oral o enteramente escrita, o haber tenido tanto de una como de otra forma. La tercera se refiere a la fecha de su primera publicación, cuando la primera copia de cada evangelio vio por primera vez la luz y comenzó a ser usada por algunas o varias iglesias como un documento de autoridad. Las epístolas, según parece, fueron escritas en ocasión particular y publicadas en algunas determinadas fechas sin que hubiera tenido previa conexión con el material usado por la predicación, excepto cuando así se hace notar en el examen particular de cada libro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué significa eso? Cuando se escribió el Nuevo Testamento, se predicaban las enseñanzas de Cristo. Ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, predicamos los escritos de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Pero llegó el momento en la época de la vida de la iglesia y los padres de la iglesia, donde las cartas que nosotros usamos eran utilizadas también para la predicación, así como hoy las utilizamos nosotros. ¿Vamos bien? All right. Los evangelios como trabajos literarios. El problema de los sinópticos y cómo podemos resolverlo. El cristianismo como un movimiento tiene su origen en la persona y obra ¿de quién? De Jesucristo. Página 168. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Quién es el fundador y jefe? Del cristianismo. Diga conmigo, Cristo Jesús. No el apóstol, no el profeta, no fulanito, no manganito, porque hoy tendemos a poner muchos jefes. Todo mundo quiere ser jefe y nadie quiere ser, como dicen, hay mucho jefe y pocos ¿qué? Caciques, o como dice el dicho. Mucho cacique y poco indio, ¿verdad? Todo mundo quiere ser cacique, todo mundo quiere ser jefe y nadie quiere sentirse inferior. Bueno, a esos predicadores, apóstoles y profetas que se sienten la cuarta persona de la Trinidad, hay que enseñarles que aquí todos somos indios, en el buen sentido de la palabra. Todos somos inferiores al jefe. Aquí solamente somos servidores de Dios. Aquí solamente somos siervos del Dios Altísimo. Pablo diría, solamente somos siervos inútiles, que por su gracia nos escogió. Pero el jefe de jefes, el fundador, es nuestro Señor Jesucristo. No, porque hay apóstoles y profetas y pastores que su palabra es más que las palabras de la Biblia. Tenga cuidado. Con excepción de algunos datos fragmentarios, los registros auténticos de su vida se conservan únicamente en los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales han sido reconocidos como canónicos por la iglesia cristiana desde el mero principio de su
historia. Vamos adelante. No vamos a mencionar ni a Tasiano, ni a Irineo, ni a todos estos personajes, porque ya los hemos hablado en teología bíblica y sistemática, en bibliología. ¿Se recuerdan? Así que no vamos a entrar mucho de esto para no repetir. ¿Okay? Vamos a la página 170. El problema sinóptico. Sin embargo, existe una más estrecha relación en contenido y forma de expresión entre los tres primeros evangelios. En consecuencia, se les llama los evangelios ¿qué? Sinópticos. El griego sin, que significa juntos, y optamai, que significa ver, puesto que se colocan en un punto de vista común en relación con la vida de Cristo. Diga conmigo, punto de vista común, similares. Esta interrelación ha provocado el surgimiento del problema sinóptico, así llamado, que concretamente es el siguiente: si los tres evangelios sinópticos son totalmente independientes uno de los otros en origen y desarrollo, ¿por qué se parecen tanto el uno al otro hasta recordar verbalmente con toda exactitud en muchos lugares? Si por otra parte existe entre uno y otro un parentesco literario, ¿cómo pueden considerarse obra de tres testigos independientes que testifican los hechos y las enseñanzas del Señor Jesucristo? Ninguna de las alternativas de este dilema puede con justicia suprimirse o menospreciarse. Los hechos deben explicarse por medio de las mejores y más razonables hipótesis. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces hay críticos que dicen, ok, si Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, tienen una paternidad literaria diferente y son independientes, los escribieron personas diferentes desde un punto de vista diferente, ¿por qué coinciden tanto? Ahorita vamos a ver el por qué, ¿ok? Un ejemplo concreto de esta clase de pasajes que crean este problema lo podemos encontrar en la curación del leproso descrita en Mateo 8, 1 al 14, Marcos 1, 40 al 45 y Lucas 5, 12 al 16. Los tres relatan el mismo acontecimiento, puesto que la acción es semejante con los tres y la conversación es casi idénticamente verbal. Cada uno principia con una frase diferente que recuerda con el contexto general de la narración, pero las palabras de Jesús son casi las mismas. Ahí solamente en los que son similares en los evangelios, solamente unos agregan detalles, otros anulan detalles, y ese es lo que crea el conflicto. ¿Cómo puede explicarse esta concordancia verbal? ¿Cómo pudo ser que tres diferentes escritores que escribieron independientemente mostraran tan completo acuerdo en el lenguaje que usaron? Dos tareas escritas por alumnos de la escuela que presentan semejanza tan grande como la que se encuentra en los sinópticos despertaría inmediatamente la sospecha en el ánimo del maestro. ¿Verdad que sí? Los autores de los evangelios se preguntarían, ¿se copiaron? ¿Usaron una misma fuente de información o se ayudaron? Aquí está la solución propuesta. Se han propuesto muchas teorías para explicar estos hechos. En general pueden clasificarse de tres maneras: la teoría de la tradición oral, la teoría del préstamo recíproco y la teoría de las fuentes documentales. Cada una de ellas tiene algún mérito, pero no puede admitirse que las tres a un tiempo sean verdaderas. Diga conmigo, tradición oral. ¿Por qué coinciden? Porque recuerden que antes de escribirse tenemos una tradición oral. La enseñanza y las palabras se fueron compartiendo de manera oral de una persona a otra. Después, la teoría del préstamo recíproco, es decir, pásame información, yo te paso. Al final de cuentas son los mismos círculo de discípulos, la misma meta, el mismo énfasis, el mismo enfoque: preservar el mensaje, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y por último, la teoría de las fuentes documentales. Vamos por el primero. La teoría de la tradición oral es la más antigua de las tres, ya que parece que fue ay, perdón. Me tomo agua, sorry.
Es que se me secó la garganta. Está bien, está bien. Ay, Dios mío. El polen, el polen. Y luego que me emociono, pues más todavía. Y luego en vivo. Y sin editar, que es lo peor. No vamos a poder editar nada. Mejor se lo resumo, ¿no creen? All right. La más antigua de las tres, ya que parece que fue la fundamental suposición de los padres de la iglesia. ¿Ok? Bueno. Entonces, simplemente se va traspasando de persona a persona, ¿verdad? Página 173. Hay varios factores que le prestan apariencia razonable a este punto de vista. Ante todo, la seguridad de que el mensaje del evangelio tuvo que ser predicado antes de que fuera escrito. Entonces, la tradición oral encaja perfectamente porque antes de que se escribiera ya se estaba enseñando de manera oral, ¿ok? Segundo, la teoría de la mutua independencia, es decir, de que los evangelios contienen material prestado de un tercero. Sería inútil que en esta breve reseña prestáramos atención a todas las conjeturas de orden que se han propuesto. Si aceptamos semejante teoría, quedaría destruida la originalidad de dos evangelios que hubieran copiado un tercero. No haría sentido. ¿Vamos bien hasta ahí? Si simplemente se copió el material, no haría ninguna clase de sentido, ¿ok? Bueno, yo creo que ahí le vamos a parar, mis hermanos, porque jamás no. All right. ¿Dónde nos quedamos? Ajá. All right. Bueno, se los voy a dejar de tarea porque no se me quita todo lo de la garganta. ¿Se queda de tarea? ¿Les parece? Lo tratamos la próxima semana con la ayuda de Dios. Ya es poquito. Vamos a arrancar con Mateo la próxima semana, el trasfondo histórico. Cerramos rapidito con lo que es las teorías y la proposición que hacemos, y se los voy a resumir de esta manera bien sencilla. Cuando nosotros vemos los evangelios sinópticos, nosotros debemos de ver que cada uno de los escritores tuvieron su fuente de información de testigos oculares. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros vemos Mateo fue un testigo ocular, ¿verdad? Marcos, la mayoría opina que toda su información y todo lo que él escribió la agarró de primera mano de Pedro. Hagan de cuenta que alguno de ustedes es un apóstol y yo vengo y hablo con usted y le digo: mira, quiero hacer un relato y escribir un libro acerca de la vida de Cristo, su obra, su ministerio, y comienzo a hacer preguntas y a escribir, y comienzo a buscar información y comienzo a escribir. El testigo ocular es usted, pero de la información que usted me dio, yo hice ese escrito, ese libro, ¿verdad? Igual Lucas tuvo su información de otra fuente, y cuando vemos los evangelios, lo más importante es la tradición oral. Por eso es que son tan similares. Y que hayan visto acontecimientos y que se hayan puesto de acuerdo y decir: ¿cómo vas tú? ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué pusiste acá? Yo lo voy a hacer de esta manera. Es algo totalmente normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno lo escribió desde una perspectiva, pero la enseñanza, la obra, lo que sucedió fue exactamente lo mismo, ¿verdad? Por eso es que algunos agregan detalles y otros quitan detalles. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Póngase de pie si es tan amable.